Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el ejercicio 8 de la guía de polinomios de álgebra de CBC. Entonces, bien, vamos a empezar con algunos ejemplos. Este es un ejercicio donde nosotros lo que tenemos que hacer es factorizar polinomios. Entonces está bueno para ver todos los trucos, las distintas maneras, las distintas técnicas que nosotros tenemos y ver cómo se resuelven. Vamos a empezar. Como ustedes ven acá en pantalla, nosotros lo que nos piden es calcular las raíces de los polinomios, tanto en complejos como en reales. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de buscar, ¿sí? Y con distintas técnicas. O sea, acá nos va a servir factoreo, ¿sí? Ruffini, Gauss, teorema de fundamental del álgebra. O sea, tenemos que tener todo eso a mano para poder resolver este ejercicio. Entonces, empecemos con uno que sea más o menos sencillo, como para entender cuál es la dinámica. Vamos a empezar, por ejemplo, con el B, ¿sí? Donde el B, por ejemplo, nos dice, en el B nosotros acá tenemos un tercio, ¿sí? De x al cubo más 2x al cuadrado más 2 tercios de x menos 7. ¿Ok? Entonces, si nosotros buscamos las raíces por el teorema fundamental del álgebra, nosotros lo que encontramos es que tenemos un problema porque acá los múltiplos de tanto del término de mayor grado como del término independiente, acá tenemos un número racional. Entonces, supongamos que a esto nosotros le llamamos p. Si nosotros multiplicamos p, ese polinomio, por 3, de manera tal de que nos quede un número entero en el operador de x al cubo, nos va a quedar lo siguiente. 3p nos va a quedar como x al cubo, o sea, multiplico 3 en todos los términos, como para que se entienda la idea. Entonces, 3 por x al cubo más 3 por 2 me queda 6x al cuadrado, más 2x menos 3 por 7, que es 21. ¿Ok? Entonces nosotros ahora obtenemos ese polinomio que está ahí, que es mucho más fácil de trabajar que el que teníamos antes. Fíjense, nosotros nos tenemos que fijar cuáles los números posibles, ¿sí? P dijimos que es el término que acompaña, es el a sub 0, o sea, son los términos que acompañan al último término, que en este caso es menos 21. Y después tenemos Q, que va a ser el número que acompaña al de mayor grado, que en este caso es x al cubo, que es 1. Entonces, como acá nos queda que Q es 1, que es el a sub n, nosotros tenemos que hacer una lista de divisores de los dos y ver cuál de los dos funciona. Entonces, empecemos por ejemplo con el P. Nosotros sabemos que el P es de 21, entonces decimos, bueno, ¿cuáles son los divisores de 21? Nosotros tenemos 3, ¿sí? Pues el 21 está en la tabla de 3, o sea, dividido por 3, nos queda 7. 7 es un número primo, entonces 7 nos queda 1. ¿Sí? 21 es 7 por 3. Y después tenemos obviamente el 1 como divisor. Y después tenemos 1 en el Q, que es 1, o sea, no hay mucho más para hacer. Entonces, como posibles candidatos, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles raíces reales? ¿Sí? Todavía no estamos yendo a las raíces complejas, si es que las tuviera. Como posibles raíces nosotros tenemos más menos 3, ¿sí? Más menos 3, más menos 7 y más menos 1. Entonces probemos con alguna, como para tratar de ver. ¿Sí? En este caso, nosotros al tener las raíces separadas, podemos aplicar directamente lo que es el teorema de Ruffini. Nosotros vamos dividiendo el polinomio una por una y vamos viendo si las raíces corresponden. Entonces probemos por Ruffini, ¿sí? Probemos por ejemplo la raíz de x igual a 3 y ver qué es lo que surge. Entonces nosotros tenemos como los coeficientes de x al cubo, que es 1, x al cuadrado, que es 6, x, que es 2, y el independiente, que es menos 21. Y acá nosotros tenemos el divisor, que es 3. Acá no queda otra que ir probando, ¿eh? Así que básicamente la idea es tratar de hacer las divisiones y ver cuál de todas esas divisiones nos va a dar un número relativamente, o sea, que nos dé el resto 0, ¿sí? Entonces bajamos el 1, nos queda 1, 1 por 3, 3, sumo, 6 más 3 nos queda 9, 9 por 3 nos va a quedar 27, ¿sí? Sumamos acá 27, 29, ¿sí? Y nos queda acá 29 por 3, bueno, que se excede menos 21 y esto nos da distinto de 0. Chau, eso sabemos que el 3 no es raíz. Probemos ahora con el menos 3, ¿sí? Vamos tachando de la lista. Nosotros tenemos el más 3, menos 3, el más 7, menos 7, y después tenemos el más 1, menos 1. Entonces hay que ir probando con uno por uno. Obviamente que si encontramos uno, la cosa cambia, pero la idea es seguir ese mismo patrón hasta que realmente la división nos dé con resto 0. Entonces nosotros acá, ya de la lista, tachamos más 3. Vamos a tachar el menos 3. A ver, vamos a ver si el menos 3 da. No quiero spoilear nada. Entonces, tenemos menos 3, bajo el 1, 1 por menos 3 es menos 3, sumo 6 más menos 3, me queda 3. ¿Sí?
Hago de vuelta, 3 por menos 3 me queda menos 9, sumo acá, menos 9 más 2 me queda menos 7, y después multiplico. 7 por menos 3 me queda 21, y ahora sí, finalmente me queda resto 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener que el polinomio, o sea, que 3 veces el polinomio nos va a quedar x más 3, que es una de las raíces, que es esta que acabamos de corroborar que está bien, y después todo esto que es el polinomio restante, el que queda, el resto, el cociente, perdón, el que queda de la división. Entonces acá es una raíz cuadrática, x al cuadrado más 3x menos 7. Para esto podemos seguir aplicando Ruffini, ¿sí? Nosotros ya sabemos que eliminamos 2 de la lista, o directamente, como esta es una fórmula cuadrática, podemos ahorrarnos el trabajo y probar con la fórmula de Bhaskara, que a lo mejor también sirve. Entonces vamos a aplicar la fórmula de Bhaskara en este caso. Acá nos va a quedar, ¿sí? Esto nos queda x al cuadrado más 3x, nos va a quedar menos b más menos. Si ustedes tienen una calculadora cuadrática, bienvenido, porque no hace falta hacer todo esto, si no, no se preocupen. Entonces nos va a quedar menos b, que es menos 3, más menos raíz de 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por 1 por menos 7, ¿sí? Atenti con esto, sobre 2 por 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos queda menos 3 más menos 9, y vamos a tener 4 por 1 es 4, por menos 7, ¿sí? Nos va a quedar 28, ¿tá? Entonces nos vamos a quedar con 9 más 28, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? 9 más 28 nos da 37, y 37 es un número primo, digamos, no aparece en ninguna de las tablas que nosotros tenemos hasta acá. Entonces, básicamente, si bien existen las raíces, pero van a ser raíces de números, en este caso irracionales, o sea, no importa porque lo podemos encontrar. Entonces, una raíz va a ser menos 3 más la raíz de 37 sobre 2, esto lo dejamos expresado, ¿sí? Y después la segunda raíz nos va a quedar menos 3 menos raíz de 37 sobre 2, y finalmente podemos expresar el polinomio, ¿sí? Vuelvo acá arriba para que se entienda lo que hemos tenido. 3 por el polinomio nos va a quedar x más 3 multiplicado por x menos la raíz 1 multiplicado por x menos la raíz 2, que raíz 1 es esta que habíamos calculado acá y raíz 2 es toda esta que hemos calculado acá. ¿Por qué digo que las raíces son las mismas? Porque si uno multiplica un polinomio por un número entero, las raíces se conservan, ¿sí? Si yo tengo un polinomio p de x, esto es notación digamos de polinomio, ¿no? Y yo tengo que estar expresado como x menos raíz de 1 por x menos raíz de 2 y tiene n de raíces, ¿sí? Si yo multiplico eso por un número k determinado, esto básicamente no afecta para nada las raíces que tiene ese polinomio, entonces no hay problema, ¿se entiende? Esto es un truco que ustedes pueden usar siempre que puedan ver algún ejemplo de este estilo, ¿ok? Muy bien. Vamos a hacer otro, para que se entienda la idea. Vamos a hacer otro que sea más o menos de este estilo. Vamos a hacer el D, ¿sí? Que es este que está acá. Este tiene una ventaja porque es un polinomio que está factorizado, no del todo, pero está factorizado. Entonces tenemos una ventaja ahí nosotros, y ahora les voy a explicar cuál es. Nosotros habíamos tenido esto, ¿sí? En este caso, este es el polinomio que tenemos. Entonces decimos, bueno, si ustedes observan, vamos a verlo en detalle. Si ustedes observan, este polinomio está factorizado en 2, entonces nos permite a nosotros trabajarlo en dos partes. Por ejemplo, tenemos la primera parte que es a, nos permite trabajar, decir, bueno, vamos a trabajar con a por un lado, factorizando a, porque a en este caso, como ustedes tienen, b tiene grado 4, y después trabajar con el b, que es el otro término, que es de grado 2. O sea, los dos tienen potenciales de poderse factorizar, ¿okay? Entonces, vamos a trabajar primero con el a. Nosotros vamos a buscar las raíces de ese solo. Entonces nos dice 5x a la cuarta más 5 es igual a 0. Puedo sacar por común 5, en los dos casos me queda 5 por x a la cuarta más 1 me da 0, saco el 5 divido 5 de los dos lados, x a la cuarta más 1 me da 0 y obtengo finalmente que x a la cuarta me da menos 1. Entonces, para calcular las raíces de esto tenemos que aplicar la fórmula de De Moivre que habíamos visto en la guía anterior, la guía 2 de números complejos. Porque nosotros nosotros le llamamos x a la cuarta nos da menos 1, ¿sí? Bueno, entonces, si yo quiero calcular x, ¿sí? Va a ser, o sea, vamos a llamarle a este número, ¿sí? al menos 1 vamos a llamarle w, ¿sí? Que es la nomenclatura que a veces se usa para estas cosas. Sigo acá arriba, Entonces, x va a ser la raíz de w de 1 sobre 4. Entonces, acá nos va a quedar, ¿sí? No es el módulo, disculpen. O sea,
va a ser la raíz de 1 sobre 4. Entonces, por la fórmula de Boolean, ¿qué nos queda? Vamos a tener 4x y van a estar diferenciadas por el argumento. O sea, nosotros tenemos el módulo de omega, ¿sí? De w, que va a ser módulo a la 1/4 por e a la i argumento de w, ¿sí? Más 2k pi, o sea, tenemos un número entero de vueltas sobre 4. ¿Ok? Seguimos adelante. Entonces, ¿cómo sigue la idea acá? Nosotros tenemos módulo de w, que es el módulo de menos 1, nos da 1. Bien. El argumento de w, o sea, sería el arco tangente de menos 1 de 0 sobre menos 1. O sea, este número, el menos 1, ustedes si lo ven, está ubicado acá. ¿Sí? Entonces el ángulo es de 180, es de pi. ¿Sí? Perdón. Sí, está bien, lo dije bien. Entonces es pi. Vamos a ponerlo con pi, pero es pi. Entonces, si ahora la diferencia va a estar en los 2kpi que tenemos acá. Si nosotros vamos a desgajar un poco el ángulo, nos queda e a la i por pi más 2kpi, ¿sí? Todo esto dividido 4, o sea, esto nos va a quedar e a la i de pi sobre 4, o sea, hacemos distributiva del 4, más 2 sobre 4, nos queda pi sobre 2 por k. Entonces vamos a agregarle media vuelta a cada uno. Entonces, hacemos la tabla, ¿sí? Tenemos las x, tenemos el módulo que es el mismo y tenemos esto. Pi sobre 4 más pi sobre 2 por k. Recuerden ustedes que el k es un entero que está entre 0, ¿sí? O sea, entre 0 y el número que está antes de la última raíz, o sea, 4 sin incluir porque vamos a tener 0, 1, 2 y 3. ¿Bien? Entonces tenemos x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Tenemos las 4x. Después tenemos el número k, ¿sí? Que es la constante a la cual vamos a multiplicar por 0, por 1, por 2 y por 3. Ahí no se orden. Y decimos, 0, o sea, el ángulo va a ser pi más 4, pi sobre 4 más 0 por pi sobre 2, va a ser pi sobre 4. Después acá, pi sobre 2 tenemos que decir 2 cuartos de pi. Entonces acá va a ser 3 cuartos de pi, ¿sí? 5 cuartos de pi acá y 7 cuartos de pi. ¿Ok? Entonces siempre va a ser siempre de la misma manera, ¿sí? Entonces, nosotros con esto ya tenemos todas las x, o sea, nosotros tenemos x sub 1 nos va a quedar 1 por e a la i de pi sobre 4, pues esto se puede poner en forma de coseno de seno, pero para que se entienda. X sub 2 es 1 por e a la i de 3 cuartos de pi, y bueno, esto sigue sucesivamente, ¿sí? Entonces, ustedes acuérdense que el objetivo del ejercicio es que lleguen al resultado, entonces no hace falta que pierdan tiempo, sobre todo en el momento del examen, desarrollando del todo las respuestas, porque el núcleo del ejercicio es esto, es encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya encontramos cuáles son estos números, ¿sí? Entonces, las raíces nos van a quedar x menos r, ¿sí? Ese es el término. Entonces vamos a tener x menos 1 por e a la i de pi sobre 4, ¿sí? Por x menos 1 a la e de 3 cuartos de pi, y así sucesivamente, ¿sí? Sigue. Con estas que acabamos de poner, estas que están aquí. Y después tenemos, esto es lo que está en la parte A, ¿sí? Todo esto es lo que está, todo eso es la respuesta de la. Ya cerramos el A, vamos a hacer el B ahora. En el B nos queda, en la parte B nos va a quedar x al cuadrado menos 2, sin encontrar esto. Esto es bastante más sencillo porque sale más derecho. Entonces tenemos x al cuadrado, sumo 2 de los dos lados, me va a quedar 2, aplico raíz cuadrada y me queda más o menos la raíz de 2, ¿sí? Entonces, el resto de las raíces, ¿sí? Así como las que nosotros calculamos acá para factorizar, el resto de las raíces nos van a quedar, son estas que acabamos de calcular acá, ¿sí? Más las dos raíces de reales, que nos va a quedar raíz de 2 y la siguiente que nos queda menos raíz de 2. Y esto es el fin del ejercicio. Entonces, lo bueno que tenemos es que son todos bastante similares los ejercicios, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos, vamos a hacer algún par más para que se entienda la idea, pero creo que con esto, ya les digo, la idea es repetir varios ejercicios y tratar de encontrar los trucos. Vamos a hacer uno último, a mí me pareció muy interesante, que es el que ustedes ven acá en pantalla, que es el de que es el G, ¿sí? El G es un ejercicio muy interesante porque observen qué es lo que dice. Nosotros nos dan este polinomio, ¿no? P de x, que nos da todo esto que ustedes ven acá, y nos da como dato una raíz,
¿sí? Que es la raíz de, que nos dicen por ejemplo que i, que es una raíz compleja, es raíz. Entonces nos dicen que i es raíz. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes van a la guía, hay un teorema que dice que si yo tengo, que supongamos a llamarle z1, esa raíz de ejemplo, si z1 es raíz, ¿sí? Es un número complejo, ¿sí? O sea, z1 es raíz y z1 pertenece a los complejos, o sea, tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Lo que va a suceder es que su conjugado, ¿sí? O sea, el mismo número cuya parte imaginaria cambia de signo, si es positivo o negativo, si es negativo o positivo, también es raíz. O sea, esto es una ayuda fantástica porque nos sirve para saber cuáles son las raíces que queremos calcular nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sacamos que z1 igual a i, el dato del problema es raíz, ¿sí? Por lo tanto, el conjugado de ese número también va a ser una raíz. Entonces, conjugado de zi, de z1, va a ser, le cambio el signo a la parte imaginaria. Fíjense que parte real no tiene, entonces le pongo, si es un i, pasa a ser un menos i. Y esta es la segunda raíz. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos dos raíces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de factorizar esto que tenemos acá, ¿sí? El polinomio que teníamos al principio. ¿Y cómo lo vamos a lograr eso? La idea es tratar de lograr la nomenclatura que ya hemos dicho al principio. O sea, todo polinomio es el producto de monomios de monomios, digamos, que están restados con las raíces. O sea, esto va a ser así. Esto es de grado 4, por lo tanto a lo sumo tiene 4 raíces, ¿sí? Entonces vamos a tener x menos la raíz 1 por x, ¿sí? Por x menos la raíz 2, ¿sí? Y todo así hasta que tengamos la raíz 4. Entonces, nosotros ya conocemos dos de esas raíces, que son i y menos i. Entonces esto nos va a quedar x menos i por x más i, y después tenemos dos que no conocemos, R3 y R4. Entonces acá la idea es la siguiente: si yo hago distributiva y desarrollo este polinomio en vez de estar factorizado y lo pongo en forma desarrollada, me tiene que quedar exactamente igual que ese polinomio que está al lado. Entonces acá no va a quedar otra que hacer esa cuenta para resolver cuáles son esas incógnitas que tenemos. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a desarrollar ese polinomio, ¿sí? Aplicando distributiva, multiplicando y viendo qué es lo que pasa, y después tengo que encontrar cuáles son esos números que estamos buscando. Entonces, empecemos por acá, que esto es lo más básico. Nosotros decimos x por i, x menos i por x más i, esto nos va a quedar x al cuadrado menos i al cuadrado. Todo esto de vuelta multiplicado por x menos r3 y vuelta multiplicado por x menos r4. Y cuadrado, ¿cuánto dijimos que era? Menos 1. Entonces, x cuadrado menos menos 1 nos va a quedar x al cuadrado más 1. ¿Sí? Por x menos r3 por x menos r4. Entonces, ahora tenemos que hacer distributiva. Empecemos con la primera, que es esta. Nos va a quedar x al cuadrado por x, x al cubo. X al cuadrado por menos r3, o sea, nos va a quedar r3 x al cuadrado. X por 1 nos va a quedar x y después nos queda menos r3. Todo esto de vuelta multiplicado por x menos r4. ¿Ok? Volvemos a aplicar la distributiva y nos queda x a la cuarta menos r4 x al cubo menos r3 x al cubo menos menos es más r3 r4 x al cuadrado más x al cuadrado, y después tenemos menos r4x menos r3x, y acá tenemos más r3 r4. Bueno, ahí desarrollado lo que hacemos es agrupamos según los términos, o sea, vamos a agrupar x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x sola y después las constantes. Entonces, esto lo hacemos para tener un poco más de orden. Entonces nos va a quedar, observen, x a la cuarta, que queda sola, porque no tengo otra, ¿ok? Después tengo x al cubo acá, x al cuadrado acá, y después tengo finalmente x sola de este lado, y a lo último el número constante. Entonces vamos a tener, en este caso, ¿sí? Vamos a tener, yo lo voy a seguir de este lado para que esto sería x a la cuarta menos o r4 más r3 por x al cubo más r3 r4 más 1
por x al cuadrado menos R4 más R3 por x y finalmente más el independiente, ¿sí? Y de vuelta acá tenemos el número constante. Entonces vamos a desarrollar esto igualando los términos como teníamos pensado. Tenemos esto, ¿sí? Acá tenemos más R4 R3, que es lo que teníamos al principio, y después tenemos que igualarlos con los términos de este polinomio, ¿sí? Esto ya les digo, puede ser largo, pero en la forma, es una de las formas de hacerlo, así que no hay problema. Entonces, ahora lo que hacemos es igualar término a término cada uno de los términos del polinomio. O sea, vamos a poner los x a la cuarta con los x a la cuarta, los x al cubo con los x al cubo, que son todos estos. Obviamente tengan mucho cuidado con los signos. Los x al cuadrado con los x al cuadrado, los x solos con los x solos, y después tenemos las constantes con las constantes. Si todo sale bien, el sistema tiene que darnos algo coherente. Entonces, vamos a empezar con los x a la cuarta. X a la cuarta es igual a x a la cuarta, listo, acá no hay mucho que sacar, ya está. Vamos a hacer con x al cubo. Menos x al cubo es igual a menos R4 más R3 por x al cubo. Observen que acá podemos despejar los menos, que salen de los dos lados de la ecuación, y los x al cubo. Y nos queda finalmente 1 es igual a R a la 4 más R a la 3. Dicho esto, queda esto como una ecuación. O sea, eso lo dejamos ahí, en stand-by, hasta que podamos ver más información. Vamos a ver con el otro, con x al cuadrado. Nos queda menos 9x al cuadrado es igual a R3 por R4 más 1. Todo esto por x al cuadrado. Saco el x al cuadrado y me va a quedar, como ustedes ven, R3, R4 más 1 es igual a menos 9. Resto uno de los dos lados y finalmente me va a quedar, ¿sí? Sigo acá arriba, me va a quedar R3 por R4 es igual a menos 10. ¿Sí? Y esto también lo dejamos en stand-by. Vamos ahora con los x al cuadrado, ¿sí? Perdón, con los x. Menos x es igual a menos R4 más R3, todo esto por x. Entonces, menos con menos se va, x con x se va, y fíjense que, oh casualidad, volvemos a tener la misma ecuación. O sea, yo con las dos primeras podría haber resuelto el sistema, pero el tema es que tengo que estar seguro de que lo que voy a resolver me da bien. Entonces no tiene que haber contradicciones, sino realmente, no, porque no es que no pasa nada, pero el sistema realmente no tiene solución ahí. Y finalmente hacemos el otro, que es el del término independiente, que nos va a quedar R a la 4 por R3 nos queda menos 10. Entonces observen que vuelve a ser una réplica de estas dos ecuaciones. Entonces ya está. Ahí lo que hay que hacer es despejar cuáles son esos números que tenemos ahí. Tenemos esta ecuación, ¿sí? Que es la de R3 por R4, ¿sí? Tenemos esta ecuación, que es la de R3 por R4 es igual a menos 10. Y después tenemos otra ecuación, ¿sí? Que es esta de 1 pues es igual a R4 más R3, y hay que resolverlas. Entonces, con eso sacamos las dos raíces. Entonces, observen. Primero saquemos acá, ¿sí? Decimos R3 por R4 es igual a menos 10. Despejemos una en función de la otra. Entonces, vamos a hacer sustitución, ¿sí? Me queda menos 10 sobre R4, lo dejo ahí. Y ahí lo voy a meter en esta ecuación, en la siguiente. Entonces me va a quedar 1 es igual a R4 más R3, que va a ser igual a R4 más menos 10 sobre R4. Entonces si quiero hacer la suma tengo que buscar el denominador común. Me queda R4 al cuadrado menos 10 sobre R4, y esto dijimos que era igual a 1. Multiplico de los dos lados y me va a quedar R4 al cuadrado menos 10 es igual a R4, o sea que me va a quedar R4 menos 10 es igual a 0. Y acá lo que hay que hacer es sacar la ecuación cuadrática, resultado de esa respuesta. Entonces, observen que acá, ¿sí? Vamos a tener dos posibles raíces. Yo tengo, a ver, menos b nos queda 1 más menos b cuadrado, que nos va a quedar 1 menos 4 por 1 por menos 10 sobre 2 por 1, nos va a quedar 1 más menos 4 por 10 es 40 más 1 raíz de 41 sobre 2. O sea, nos va a quedar 1 más raíz de 41 sobre 2, 1 menos raíz de 41 sobre 2. Y después el R3 va a ser menos 10 dividido esto. Entonces, menos 10 dividido esto nos va a quedar, R3, ¿sí? Como menos 20 sobre 1 menos raíz de 41
o la otra, R3', que nos queda 20 menos 20 sobre 1 más raíz de 41. Entonces ahí nos van a quedar todas las raíces. El tema de corroborar que esté bien lo que estamos haciendo es de probar, o sea, cuando nosotros tenemos el paquete de todas las raíces, el tema es probar y reemplazar en este polinomio y ver cuál combinación de todas es la correcta. Pero sabemos que por lo menos tenemos esa raíz. No va a ser toda la combinación, pero por lo menos sabemos que una de las dos va a ser. ¿Ok? Entonces con eso sacamos todo. Eso es todo, espero que les haya gustado y suscríbanse por favor a mi canal para más videos así, que mantenga así haciendo libros. Muchas gracias. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.